Hola, buenos días, compañeros, maestro. Mi nombre es Alicia Ramos Hilario. Hoy hablaré sobre el marco jurídico que garantiza la educación inclusiva y el acceso equitativo en México. La inclusión educativa significa que todas las personas, sin importar su origen, lengua, cultura o condición social, tienen derecho a aprender en igualdad de oportunidades. En un país multicultural como lo es México, donde existen 68 pueblos indígenas y 68 agrupaciones lingüísticas, estas leyes son fundamentales para proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes. Y con ello, ellos tengan una educación en la cual se respete su identidad, su lengua y su cultura. En el punto número 1 encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la máxima ley de nuestro país. El artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita, obligatoria, laica, inclusiva y de excelencia. Además de ello, señala que la educación debe desarrollarse con un enfoque de equidad, interculturalidad y respeto a los derechos humanos. Esta reconoce la diversidad cultural del país, favoreciendo así a las escuelas indígenas y bilingües. Además de ello, garantiza que los pueblos indígenas conserven sus lenguas y tradiciones, promoviendo una educación intercultural donde se valora la identidad de cada comunidad. Busca eliminar cualquier forma de discriminación hacia las comunidades indígenas. Gracias a la Constitución, las escuelas indígenas no solo enseñan contenidos escolares, sino que también preservan la lengua, la historia y las tradiciones de sus comunidades, fortaleciendo con ello la identidad cultural de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos a la Ley General de Educación. Esta ley explica cómo debe organizarse el sistema educativo nacional. Uno de sus principios más importantes es la educación inclusiva. Además de ello, también establece que todas las escuelas deben garantizar la permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. Esto ha traído beneficio para las escuelas indígenas y bilingües, porque reconoce que la educación indígena como parte del sistema educativo nacional es fundamental para preservar las tradiciones, lengua y prácticas culturales de nuestros pueblos. Además de ello, favorece la enseñanza tanto en la lengua indígena como en el español. Respeta los conocimientos y saberes tradicionales de las comunidades. Promueve materiales educativos elaborados en lenguas indígenas. Busca que ningún estudiante abandone la escuela por razones culturales o lingüísticas. Esta ley reconoce que aprender en la lengua materna facilita el aprendizaje y fortalece la identidad de niñas, niños y adolescentes indígenas. A continuación, se encuentra la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley garantiza los derechos de las personas con discapacidad y tiene como objetivo eliminar las barreras que impiden la participación en sociedad. Esta promueve escuelas accesibles. Además de ello, brinda materiales adaptados, favorece los apoyos especializados, establece ajustes razonables dentro del aula. Las niñas y niños indígenas con discapacidad enfrentan una doble condición de vulnerabilidad, pero esta ley los protege. 1. Recibiendo educación. 2. Conservando su identidad cultural. La verdadera inclusión ocurre cuando una escuela puede atender al mismo tiempo la diversidad cultural y la diversidad funcional de los estudiantes. En el plano número 4 encontramos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, este es un tratado internacional firmado por México, donde reconoce que todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva. Sus principales aportaciones son que prohíbe excluir a los alumnos por discapacidad, garantiza apoyos personalizados, promueve igualdad de oportunidades, favorece ambientes accesibles. También protege a estudiantes indígenas con discapacidad, promoviendo una educación de respeto, tanto en su lengua como sus necesidades educativas.
La inclusión significa adaptar la escuela al estudiante y no esperar que el estudiante se adapte a una escuela. Para concluir, encontramos al Plan de Estudios 2022. El Plan de Estudios de la nueva escuela mexicana coloca la inclusión como uno de sus principios fundamentales. Reconoce que México es un país pluricultural y multilingüe. Por ello promueve una educación inclusiva, intercultural, comunitaria, humanista, basada en los derechos humanos. Esto beneficia a las escuelas indígenas, respetando los saberes comunitarios, valorando las lenguas originarias, integrando conocimientos tradicionales al aprendizaje, permitiendo adaptar los contenidos al contexto de cada comunidad. Reconoce que no todas las escuelas son iguales. Da autonomía también a los docentes para contextualizar la enseñanza, realizar la transversalidad en sus contenidos. El Plan 2022 entiende que enseñar en una comunidad indígena no significa únicamente traducir contenidos, sino construir aprendizajes desde la cultura, la lengua y la realidad de cada comunidad. En conclusión, el marco jurídico mexicano garantiza que la educación sea un derecho para todas y todos. La Constitución, la Ley General de Educación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan de Estudio 2022 coinciden en que la inclusión educativa implica eliminar barreras y ofrecer igualdad de oportunidades. Además, estas normas reconocen que las escuelas indígenas y bilingües desempeñan un papel fundamental en la preservación de las lenguas originarias, la identidad cultural y la construcción de una educación más justa, equitativa e intercultural. Por ello, el reto actual no es únicamente que todas las niñas y niños asistan a la escuela, sino que también aprendan en un ambiente donde su lengua, su cultura, sus capacidades y su identidad sean respetadas y valoradas. Gracias.